Sean bienvenidos a una nueva entrega de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión reprendremos el viaje a través del Camino de Santiago, puesto que aún deberemos cruzar Galicia para arribar a nuestro destino. Y en nuestro camino hay muchos misterios por desvelar. Me acompañan, como no podría ser de otro modo en la narración, Laura Mir, Sergio Rigo e Isaac Martínez. Seguimos nuestro viaje misterioso. Nos detenemos tras una muy dura y prolongada subida en la cima de Ocebreiro, en el pueblo que recibe el mismo nombre y cuya etimología no está muy clara. El asentamiento data, como tantos otros en el camino, de la época romana, aunque no fue hasta la Edad Media, en pleno auge de peregrinaciones, cuando comenzó a tener cierta importancia. En este lugar, que sirve de frontera natural entre la Comunidad de León y Galicia, se alza, soportando los pesares de los siglos, la iglesia de Santa María la Real. Fue fundada por monjes benedictinos y data probablemente del siglo IX. Por tanto, se clasificaría como prerrománica. En el interior del templo, a la izquierda, hay una habitación separada del resto de la iglesia. Es el baptisterio, donde se conserva una pila bautismal en la cual se realizaban los bautismos por inmersión hasta el siglo XII o XIII. A la derecha del altar mayor está la capilla del Santo Milagro, en la cual podemos ver la imagen de Santa María la Real, talla románica de gran valor. Se dice que inclinó su cabeza para poder observar el Santo Milagro, y así se quedó. En el altar de esta capilla se conservan en una vitrina el cáliz y la patena donde se produjo el milagro, joyas del románico, y el relicario para guardar la carne y la sangre de Cristo, resultado del milagro que regalaron los reyes católicos. ¿Y a qué se debe que la capilla reciba tal nombre? ¿Cuál fue ese santo milagro que, según se dice, inspiró nada más y nada menos que a Richard Wagner para componer su ópera Parsifal? Cuenta la historia que un día de invierno, especialmente frío y tormentoso, un vecino del pueblo de Barsamayor se atrevió a subir hasta la iglesia para oír misa como hacía a diario. Un monje descreído, que lo vio, no se guardó de murmurar: «Ahí viene en medio de una tempestad, solo para ver un poco de pan y vino». Y parece ser que en ese momento, para enorme sorpresa y terror del monje, el pan y el vino se convirtieron en sus manos en carne y sangre. Llegamos a Río Miño y lo atravesamos haciendo uso de un largo y relativamente moderno puente, nada que ver con el que mandó destruir doña Urraca en una de sus pugnas con su esposo Alfonso I el Batallador, y cuya reconstrucción fue encargada a Pedro de Ustamben, quien se cree que fue el guía espiritual del maestro Mateo. Tras él se encuentra el pueblo llamado Portomarín, el cual a mediados de los años 60 del pasado siglo sufrió un forzoso traslado a causa de quedar anegado por la construcción del pantano de Belesar. Curiosamente, los monumentos sí fueron respetados y fueron reubicados piedra a piedra. Entre ellos destaca la iglesia de fortaleza de San Nicolás. De factura románica, levantada entre los siglos XII y XIII, se cree obra también de Pedro de Ustamben, aunque también parece evidente la mano de su aprendiz Mateo. Como prueba de ello, tenemos en la fachada principal una talla de los 24 ancianos, muy similar a la que un tiempo después se llevó a cabo en Santiago. La talla de la Anunciación del pórtico norte, que muestra entre el ángel y la Virgen una planta con 3 hojas, la Trinidad, de la que cuelgan las piñas de la fecundidad y la inmortalidad. La talla de un capitel en el que se representan 2 pájaros con cabeza humana coronados con diadema y con la mirada perdida en el mismo punto
simbolizando la altura espiritual de los compañeros, la coronación de la gran obra iniciática y la mirada interior. Extrañamente, al ser trasladada por el mencionado asunto del pantano, no se respetó la tradición de orientar las iglesias del siguiente modo: el ábside hacia Jerusalén y la fachada hacia Ponente. De esta manera, la iglesia fortaleza, que en lejanos tiempos perteneció a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, goza de una especialmente hermosa luminosidad. Nuestro siguiente destino en este viaje misterioso no puede ser otro que la mismísima Catedral de Santiago de Compostela. El templo pertenece a la idea de gran iglesia de peregrinación, que se caracteriza por tener planta de cruz latina, brazaletes iguales más largo y longitudinal, un crucero grande, casi 70 metros, una girola o deambulatorio, nave que gira en torno a la capilla mayor y permite andar alrededor del sepulcro del santo, situado normalmente en una cripta debajo del altar mayor, y tribuna situada encima de la nave lateral y con la misma anchura que esta. Tiene 3 naves, doble la central que las laterales. La nave central se cubre con una bóveda de cañón reforzada, por su peso, por medio de arcos fajones, elementos estructurales que refuerzan la bóveda de cañón. Son perpendiculares al eje de la catedral, que hacen la función de tirantes. Las naves laterales sobre las cuales se sitúa la tribuna se cubren con unas bóvedas de arista, y sobre esta en la tribuna una bóveda de cuarto de esfera para contrarrestar los grandes empujes oblicuos que la bóveda de cañón ejerce. Toda la arquitectura románica es una lucha por contrarrestar los grandes empujes oblicuos que la bóveda de cañón produce, ya que su altura va en proporción a su ancho. Las bóvedas de medio cañón que cubren las naves laterales ejercen aquí una función parecida a las que los arbotantes harán en el gótico. Su función es pasar el empuje a los contrafuertes o estribos exteriores. Tuvo 9 torres, 2 en cada fachada y 3 en el crucero. De traza medieval, recibe adiciones en tiempos renacentistas y barrocos. Cada una de sus fachadas formaba con sus respectivas plazas magníficos conjuntos urbanísticos. Entre ellas la de la Plaza del Obradoiro fue realizada por Casasnova en 1740, siglo XVIII. Asimismo, barroca es la del Azabacheira, obra de Ferro Cabeiro y Fernando Sarela, modificada por Ventura Rodríguez, la de Platerías, construida por el maestro de Platerías en 1103, siglo XII, y sobre todo el Pórtico de la Gloria, obra cumbre de la escultura románica, concluido por el maestro Mateo en 1118, siglo XII. Consta de 3 arcos de medio punto, el central dividido por par de luz donde se encuentra la figura del propio maestro mirando al interior del templo. En las jambas, los apóstoles y profetas mantienen sagras conversaciones. En el tímpano, el Salvador rodeado por los 4 evangelistas. Ahora, de sus 6 fachadas, quedémonos con 3 de ellas, que sin desmerecer a las demás, podrían considerarse como las más representativas. En primer lugar, la fachada del recinto donde el peregrino resulta embargado en la más profunda emoción, pues su fatigoso camino ha finalizado. Es la fachada de la Plaza del Obradoiro.
se puede ver a Santiago Apóstol y a sus discípulos. Para proteger el Pórtico de la Gloria del deterioro del que estaba sufriendo por las inclemencias meteorológicas, en el siglo XVIII se decidió construir la actual fachada barroca, obra de Fernando de Casas Novoa. La fachada tiene unos grandes huecos acristalados que permiten iluminar la antigua fachada románica. Arriba, en el centro, está Santiago Apóstol. Un nivel más abajo, sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, todos vestidos de peregrinos. En medio de la urna, representación del sepulcro encontrado, y la estrella, representación de las luminarias que vio el ermitaño Pelayo, entre ángeles y nubes. En la torre de la derecha está María Salomé. En la torre de la izquierda, el Cebedeo. A la izquierda, sobre la balustrada, puede verse a Santa Susana y a San Juan. A la derecha, sobre la balustrada, a Santa Bárbara y a Santiago el Menor. Por otro lado, el Pórtico de la Gloria. Esta obra, cumbre de la estructura románica, representa el juicio final y estaba originalmente policromada. Está firmada por el maestro Mateo y fue concluida en 1188. El pórtico se divide en 3 arcos de medio punto. Uno es el tímpano central del Pórtico de la Gloria. En el centro se observa un Cristo en majestad, mostrándonos las llagas de sus pies y de sus manos. Muestra su sufrimiento como humano. Rodeándolo aparece el Tetramorfos, representación divina a los 4 evangelistas. A ambos lados del Cristo observamos también a los ángeles portando los instrumentos de la pasión. Los que más cerca estuvieran de Cristo, clavos, corona de espinas y cruz, no son tocados directamente por los ángeles, puestos que no se creen el poder de tocarlos. Los demás los llevan en las manos, como la jarra donde Poncio Pilato se lavó las manos. En la arquivolta aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis, afinando sus instrumentos para dar un concierto en honor a Dios. Y ya para acabar este pequeño recorrido por el viejo templo compostelano, la fachada del este o de la Quintana. Tiene 2 puertas, la puerta santa, la más cercana a las escalinatas, generalmente cerrada con una reja. Fue una de las 7 puertas menores y estuvo dedicada a San Pelayo, cuyo monasterio está justo enfrente. La función que tiene ahora data del siglo XVII, cuando se concedió a la catedral el privilegio del jubileo. Sobre la puerta está Santiago y a sus costados sus discípulos Teodoro y Anastasio. A ambos lados de la puerta están colocadas 24 estatuas sedentes de los apóstoles, patriarcas y profetas, todos ellos procedentes del coro románico del maestro Mateo, que fue desmantelado. Por esta puerta se accede a un pequeño patio y al fondo está la verdadera puerta santa, por la que se entra al ábside. Se abre el 31 de diciembre del año anterior al Año Santo. El privilegio del Año Santo data del siglo XII, mediante bula del Papa Alejandro III, sobre una idea anterior del Papa Calixto II, y se celebra cada vez que el día 25 de julio, festividad de Santiago, coincide con domingo. Puerta Real se llama así por el escudo real que tiene sobre ella. Abordemos ahora el espinoso tema que desde siglos atrás trae de cabeza un sinfín de investigadores. ¿Qué o quién se oculta en la urna que supuestamente alberga los restos del apóstol? Hemos arribado a nuestro destino después de larga y fatigosa marcha. Pero la pregunta que formulábamos hace unos segundos, y que desde luego es de espinoso carácter, es la de quién son los restos que se veneran en la tumba de Santiago. Analicemos por tanto este particular, exponiendo una de las teorías que con más peso han sonado en los últimos años, que tuvo el apoyo de personalidades como Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno o Sánchez Dragó, entre otros, y que tiene como protagonista a un hombre de nombre Prisciliano, nacido en la región de Iria Flavia, en la Galaecia romana, y siendo hijo de una familia noble. El joven Prisciliano marchó a Burdeos en el 370 de nuestra era,
para formarse con el retórico Delficius. Hacia el 379, durante el consulado de Ausonio y Olibrio, vuelve a su tierra e inicia una labor de predicación, cosechando un enorme éxito entre especialmente las clases más desfavorecidas, pues su doctrina rechazaba frontalmente la unión de Iglesia y Estado, así como el excesivo enriquecimiento de los miembros del clero. Estas ideas impulsaron a los dos obispos, Ausonio y Olibrio, a convocar en el año 380 el concilio de César Augusta, cuyo objetivo no fue otro que el de condenar el priscilianismo. Según parece, en un primer momento, el hereje se salvó de la muerte gracias a su gran elocuencia, pues se defendió a sí mismo frente al tribunal, consiguiendo convencer al menos temporalmente a los ministros de la Iglesia. Años más tarde, en el 389, ya nada pudo hacer para salvarse. Su ejecución fue dictaminada nada más y nada menos que por el emperador Teodosio, y se llevó a cabo en la ciudad italiana de Treveris. Además, aprovechando la favorable coyuntura, se inició una violenta cruzada contra las distintas ramas heréticas del cristianismo. Prisciliano había muerto lejos de casa, por lo que sus discípulos, deseando honrar su memoria, cargaron con sus restos y se los llevaron en peregrinación hasta su Compostela natal, siendo los primeros en trazar la ruta que más tarde sería conocida como el Camino de Santiago. Y volvemos al tema principal. ¿Por qué se llama así esta vía de peregrinación? En base a lo expuesto, ¿no sería más correcto llamarla, por ejemplo, Camino de Prisciliano? Por una parte, desgraciadamente, no existen pruebas que demuestren que el apóstol Santiago visitara la península tras la muerte de su maestro, y que en ella permaneciera nada menos que a 7 años, del 33 al 40 después de Cristo, tal y como reza la tradición. Lo que sí sucedió con casi total seguridad es que fue muerto por orden de Herodes Agripa I, tras unos disturbios en Jerusalén, en el año 44 de nuestra era. De hecho, como ya mencionamos en la primera parte de este especial monográfico, no fue sino la supuesta inspiración divina quien informó de la naturaleza de los huesos hallados en el siglo VIII. Por otro lado, tampoco es posible dictaminar que los famosos restos correspondan al hereje prisciliano, puesto que, como dice el periodista Ramón Chao, al desconocer la existencia de restos de algunos de sus parientes, las comparaciones se hacen del todo imposibles. Por cierto, hay hasta quien se atreve a afirmar, y lo mencionamos sin ánimo de ofensa, que lo que se oculta en la urna no son más que restos de animales. Antes de terminar nuestro viaje y regresar a la gris realidad, debemos recorrer la siempre emotiva Costa da Morte, así como su último bastión, su última porción de tierra antes del abismo y sus terribles monstruos, Fisterra. Conozcamos ahora algunas de sus historias. Por ejemplo, la leyenda de la Virx de Barca. Durante las predicciones del apóstol Santiago por la comarca, después de que por medio de su intercesión la ciudad de Duyo Fisterra quedase sumergida, desapareciendo todos sus habitantes como castigo por desoír las predicciones del apóstol y rendir culto al sol, aquel se retiró a la solitaria costa muxiana, y allí, en la punta de Chaviña, se paró a rezar y suplicar al Señor con la intención de que las gentes cesaran en sus hostilidades contra su predicción. De repente, el apóstol vio como una barca misteriosa se acercaba a la orilla, y en ella contemplaba a la Virgen llena de hermosura y majestuosidad. La Virgen le da ánimos al apóstol y le comunica el éxito de sus predicciones en nuestra tierra, ordenándole que vuelva a Jerusalén, ya que su misión se había cumplido.
La embarcación en la que llegó la Virgen a punta de Chaviña era de piedra, lo mismo que la vela y el timón, quedando allí depositada. La barca era a pedra de Avalar y la vela a piedra dos Cadrís. Cuenta también la leyenda que la Virgen, como muestra de amor hacia el apóstol, le donó una imagen suya, a quien Santiago levantó un altar bajo aquellas piedras. En la Costa da Morte hay varias leyendas sobre ciudades sumergidas, entre las que podemos destacar la ciudad de Duyo Fisterra, la de Gomorra, la ría de Corcubión, que desapareció mientras sus habitantes disfrutaban de una gran comilona, la de Villaverde, frente a la playa del mismo nombre en Moraime, Muxía, la de la Fonte de Ricamonde, Carnota, donde se dice que se esconde una ciudad romana, o la de Valverde, la laguna de Traba, la Exe. De todas estas ciudades legendarias, la más conocida es la de Duyo. La gente mayor aún conserva leyendas que nos hablan de esta misteriosa ciudad. Según dicen algunos que las escucharon contar antes a sus antepasados, que en las Brañas, cerca de la playa de Alegosteira, hubo una ciudad. Un día que había guerra, llegó por allí Jesucristo y les dijo: que Dios os convierta, que nosotros no podemos. Y los viejos cuentan que luego la ciudad desapareció bajo la tierra. Hablando de castros, podemos recordar el castro de Borneiro, Cabana. Se dice que allí vivieron los moros, donde tenían su ciudad. O también que hay una viga de oro que va desde la ciudad hasta el castro de Borneiro, este último situado en un monte próximo. Hay muchísimos más que contar, de hecho cada uno de los puntos tratados en estas dos partes del programa especial bien merecían por sí mismas un monográfico. En cualquier caso, despedimos aquí la temporada y les emplazamos dentro de pocas semanas para seguir viajando en busca del misterio en la que será ya la cuarta temporada de La Dimensión Desconocida. Nos despedimos, sí, pero lo hacemos desde un lugar enormemente espacial. Hasta hace no demasiado tiempo, pues la historia del ser humano es larga, se pensaba que aquí, justo en este punto, el mundo tocaba a su fin. Después, el oscuro y profundo mar y el infinito abismo habitado por las más horribles criaturas que uno pueda imaginarse. Nos encontramos en el faro de Fisterra, lugar de antiguo culto fenicio y romano. Hoy, no podía ser de otro modo. El lugar está invadido por peregrinos y otra suerte de visitantes, y naturalmente, la primera impresión que uno recibe es distinta a aquella que pudo recibir quien se atrevió a caminar hasta aquí en siglos pasados. En este mundo, donde la tecnología ha suplantado vilmente a los viejos dioses, en este mundo, donde la tecnología ha suplantado vilmente a los viejos dioses, nada parece ser ya lo mismo, aunque si cerramos los ojos y dejamos atrás los males y penurias del mundo cotidiano, sin duda podremos sentir cómo el viento azota en misericordia esta Costa da Morte. Puede también hacer estremecerse a nuestra mente y a nuestro espíritu. Por eso, precisamente desde este punto mágico y evocador como pocos, despedimos este especial programa de La Dimensión Desconocida, en la que hemos tratado de exponer algunos de los misterios que envuelven al mágico y extraño Camino de Santiago. Por el momento, nada más. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la Dimensión Desconocida.